Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechubiza. Biografías e historias de la historia. Ay, amigos, amigas y amigas de Lechubiza, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Mi nombre es Sergio Villagrán y al momento en el que estamos grabando esto todavía no juegan las Chivas contra el América, entonces todavía estoy feliz, todavía no sé qué va a pasar. Probablemente en el episodio de la próxima semana voy a estar muy feliz o muy enojado. O un punto medio, así como tranquilo. Bueno, güey, le echamos ganas, güey. En fin. Y me acompaña, como cada semana, mi cabrón, que le va a tocar enfrentar al diablo. No mames. No mames. Diego Gabriel Villanueva Díaz, alias Lechu. El conde coma. El conde coma. ¿Cómo estás, mi cabrón? De huevos, después de esa historia de la semana pasada, me encuentro brutalmente feliz, sobre todo porque andamos tomando. Andamos tomando, así es. Y porque mientras estamos grabando esto, que ya lo advertíamos en el capítulo anterior, pues estamos grabando varios capítulos al mismo día y en el Inter estamos cotorreando con muchos de ustedes en redes sociales. Es un buen recordatorio al principio del podcast para que nos sigan en redes sociales y que Así sean es. parte de las futuras dinámicas. De vez en cuando hacemos algunas dinámicas donde contestamos de manera seria y éticamente responsable. Correcto, un compromiso siempre con nuestros fans, que son los que nos tienen aquí. Aquí en Lechubiza tenemos un compromiso con la verdad y con la mamada. Sobre todo con la mamada de verdad. El día de hoy me toca a mí contar una historia. Bueno, como ya saben, y si se van incorporando, les contamos cada semana. Alguno de los dos prepara una historia, un suceso, una cosita que haya pasado entre que salimos de los lagos hasta hace 15 minutos. Con la particularidad de que la persona que está escuchando no tiene idea de qué vamos a hablar hasta el momento en el que empezamos a contar la historia, pero le damos una oportunidad de adivinar y de cagarnos a todos. Está pasando un avión. Con una pista. La pista del día de hoy, mi cabrón, es ándele por metiche. Vamos a contar... Ándale por metiche. Ándele por metiche. Ándale por metiche. Ándale por metiche. Por metiche, por metiche. Simón. Justo eso dije. Seríamos grandes músicos de programas tipo Se Vale, ¿no? Sí. Fórmese en la fila. Fórmese en la fila. Vamos a comerciales. Vamos a comerciales. Comerciales. Ales. Vamos a hablar del asesinato de Kennedy. Se cayó de la tirolesa. No. Oh, ¿cómo crees? No, ¿cómo crees? Nos mata. Yo no me meto en esas cosas. Ok. El episodio del día de hoy no le entiendo nada. Allá vamos. Siglo XIX. Cálculo integral. Siglo XIX. Siglo XIX. Todavía se morían de hambre. Pues todavía. Ahorita. No hemos cambiado nada. La historia es cíclica. La joya de la corona del inmenso imperio británico, fuente de incontables riquezas y de su lucrativo comercio, era el conocido subcontinente indio, que abarcaba lo que es India, entre otros territorios de esa parte, como por ejemplo Pakistán, Bangladesh e incluso Nepal. Y fue como ya hemos visto en los podcasts que tenemos sobre imperialismo y colonialismo, que fueron gobernados durante mucho tiempo por Inglaterra, ya sea de manera directa o solamente con influencia económica, y pues tenían como todo el control de esa región. Además de que esta sección era muy importante porque les daba el control del Océano Índico y del Océano Pérsico, que era súper importante para el comercio de Inglaterra. Pero tras la derrota de Napoleón en 1815, el zar ruso Alejandro I y su sucesor Nicolás I, pues una vez que ya le habían dado en la madre al buen Napoleón, empezaron a ver que podían conquistar territorios en Asia, sobre todo porque pues hay muchos pegados a Rusia. Por ejemplo, al oeste del Mar Caspio o al sur del Cáucaso, o siguiendo los pasos de conquistadores rusos como Pedro el Grande. Inicialmente la expansión rusa se realizó por el Cáucaso hacia Chechenia, de
Dagestán y Georgia, y llegaron hasta Armenia. Pero esto hizo que llegaran a un conflicto con el Imperio Otomano y con la Gran Bretaña. De hecho, este avance que empezaron a hacer los rusos en esa época, en esa zona, llevaron a la Guerra de Crimea, que fue una guerra bastante sangrienta que hubo en esa época y que se relaciona con Heinrich Schliemann, porque ese güey, ¿te acuerdas que les vendía prácticamente toda la pólvora al ejército ruso? Ujú. Y el vato se hizo asquerosamente rico. El chiste es que cayeron en la guerra de Crimea. Pero después de, digamos, los rusos siguieron con este intento de seguir conquistando varias zonas, pero cambiaron un poco su enfoque hacia esas zonas, hacia Asia Central. Empezaron a ver más Asia Central. Primero se anexaron Kazajistán, dando lugar hacia 1830 algo conocido como el Gran Juego, que fue una competencia diplomática y militar entre estos dos imperios por el control de Asia. Y que todo parecía que iba a chocar directamente en un lugar en específico, Afganistán. Sí, esto llevaría a las potencias a enfrentarse en varias ocasiones entre ellas, pero sobre todo contra las resistencias afganas que se fueron formando precisamente para tener el control estratégico de Afganistán. En este periodo tuvimos varias invasiones importantes en el área, pero las más destacadas serían la Primera Guerra Anglo-Afgana, donde la resistencia derrotó a los británicos debido a que los luchadores afganos eran muy aguerridos y que las dificultades del terreno no permitían que un ejército tradicional llegara a las ciudades, porque Afganistán es un país muy grande, es de más de 650,000 kilómetros cuadrados. Tiene una larga frontera montañosa de más o menos 2,180 kilómetros con Pakistán y otra de 829 con Irán. Además de que el 85% de la superficie de Afganistán es montaña. Entonces, los ejércitos normales no pueden pasar por ahí, lo que era perfecto para la guerrilla, güey. Entonces, la guerrilla afgana les dio en su pinche madre a los ingleses en esa guerra. Sin embargo, años después llegaría la Segunda Guerra Anglo-Afgana. Pues, tras un intento de Rusia por acercarse al emir afgano Sher Khan, a quienes rechazó al igual que los ingleses, los británicos invadirían nuevamente Afganistán. El emir huyó y murió al poco tiempo. Y su sucesor, Mohammed Yaqub Khan, firmó el Tratado de Gandamak, Gangnam Style. el Tratado del Gangnam Style, Gangnam Style, por el que, a cambio de subsidios, permitía que la frontera británica llegara hasta el paso de Khyber, que tenía cosas que ver con imperialismo y cosas de dinero, ¿sabes? Le cedía algunas provincias orientales, pero lo más importante es que le dejaba el control de su política exterior en manos de los británicos. Entonces, Afganistán ahora estaba a manos de los británicos. En 1919 estalló otra guerra anglo-afgana, la tercera, pero en la que Gran Bretaña, que venía bien vergada por la Primera Guerra Mundial, perdió en esta gran guerra. Y en 1919 el nuevo emir, para desviar la atención de las habituales discordias tribales y familiares de su sucesión, cruzó el paso del Khyber y realizó un avance muy limitado hacia la India. A esto reaccionaron los británicos con una declaración de guerra, aprovechando su superioridad aérea y artillería sobre el ejército regular afgano. Se firmó un armisticio donde se dejó una situación ambigua, pero Afganistán en esta guerra ganaría su independencia. Y lo que harían en cuanto tienen independencia es hacerle ojitos a otros países, como tú. ¿Y a quiénes fueron a los primeros que se acercaron? ¿A quiénes fueron, mi cabrón? A ver, ¿a quiénes se acercaron? No mames, no me hubiera tomado esa tacha antes de empezar a grabar. La verga. A ver, miren, todo esto que dije de manera sencilla. Afganistán, después de muchos pedos colonialistas, terminó siendo un protectorado bueno, no un protectorado, terminó estando en control de los ingleses. Pero después de la Primera Guerra Mundial, los ingleses perdieron ese control, y en el momento en el que los afganos tenían independencia, se empezaron a acercar a otros países. ¿Okay? Los afganos. Los afganos. Ok. El primer país al que se acercaron... Algo Istán, ¿no? Afganistán. Ajá, pero ¿se acercaron que a algún Istán? A la Unión Soviética. ¡Ah, su puta madre! Sí. No me ames, apuntando alto, viejo. En 1923, Afganistán, todavía un emirato, había sido el primer país en reconocer a la Unión Soviética.
Atención que estos devolvieron a Afganistán como un estado independiente. Les dijeron, ustedes son un estado independiente porque ustedes nos reconocen como una Unión Soviética. Y desde 1947 la Unión Soviética fue el principal benefactor del país. Le proporcionó ayuda militar, además de gran cantidad de ayuda, tanto económica como en formación, en educación, en cultura. Se hizo una relación muy estrecha entre Afganistán y entre la Unión Soviética. Primero con el emir y después, en 1973, con la república al ser dispuesto el rey Zahir Shah. Y que se puso el primer presidente, Daud Jan, primer presidente de Afganistán. ¿Yes? Con eso. En abril de No, te dije, yo por eso te dije, ¿qué quieres primero? ¿La historia de la lucha libre? Bueno, no te dije qué era, pero te dije, una donde vamos a hablar sobre cosas así graciosas de que, ¡ay, le conté contar y la verga! O llamen a Dios. Ok. En abril de... Amigos, no nos podíamos divertir en todos. ¿Qué episodio es el 109? Yo me la estoy pasando bien. Es el episodio 109. Teníamos que aprender algo en algún momento. ¿Es el 109? ¿Ey? Órale. En abril de 1978, un grupo de militares entrenados en la Unión Soviética... ¿Con tenis? Pues sí, dieron un golpe de estado que fue conocido como la Revolución de Abril, asesinando al presidente Daud, donde se estableció la República Democrática de Afganistán, que tenía orientación comunista. De hecho, los Estados Unidos pensaron que la URSS había dado este golpe porque pues, ya se había demostrado que la KGB pues, había formado a estos militares. Sin embargo, la misma KGB fue como, espérate, No mames, ¿qué no. pasó? No mames, ¿qué pedo? El golpe surgió por el asesinato de un activista comunista del que se culpó el gobierno de Daud. Y pues empezaron manifestaciones que provocaron arrestos masivos, una insurrección y una revuelta del ejército. Que chicos, ustedes pueden, ustedes no se dejen de... ¡A la verga, lo mató! Sí, güey. Sí. Y obviamente esto llevó a que hubo una revuelta en el ejército. ¿Cuál era el pedo? Este ejército estaba entrenado por la URSS y la mayoría estaba imbuido por una ideología comunista y era leal al Partido Democrático del Pueblo Afgano, que era dirigido por un comunista llamado Mohamed Taraki. Mohamed Taraki, que terminó siendo el nuevo presidente de Afganistán en 1978. Taraki era... Taraki. Era el ¿1900 qué? 78. Oh, fuck, esto se está acercando muy rápido a la actualidad. Sí, pues es que sí. Okay. Taraki era líder de la facción Kalak, que era del pueblo del Partido Comunista Afgano, dominado por Patsunes, que era una etnia mayoritaria en Afganistán. Acuérdate que en esas zonas es muy común que no se veían a ellos como un pueblo uniforme, sino que eran como pequeñas tribus que decían, pues ya, güey, estamos conviviendo aquí, güey, nos puede dirigir ese rey. Pero en realidad somos como pequeñas etnias, como en Game of Thrones, que es como nosotros somos los Stark del norte y los pitch güeyes que tienen un enano y los locos que tenían dragones. Todos vivían en Westeros, pero en realidad no se veían a ellos mismos como westerianos, sino eran como uniones que se soportaban entre ellos. Pero habían siempre disputas por eso. Porque más son países que son como las distancias son demasiado extensas como para neta ser parte del otro. Pues pasa como por ejemplo en Mongolia, que eran un asentamiento aquí, otro asentamiento acá y otro acá, y de repente dijeron, eso se llama Mongolia. Sí. Pónganse de acuerdo. Sí. Entonces no había tanta uniformidad. Pero precisamente este güey era de la bancada que era dominada por Patsunes. Y además eran de carácter extremista. Y convirtió de un momento a otro se convirtió Afganistán de un momento a otro en un estado satélite de la URSS. ¿Qué quiere decir esto? Que la URSS tenía ya una injerencia directa en Afganistán. ¿Qué es lo que buscaron? Mejorar la tradición local. Perdón, no. Ajá. En seguimiento de las tradiciones locales, asesinó al anterior presidente, Daud Jan, y comenzó a purgar a sus rivales de la facción Parcham. Esto lo hizo Taraki. Okay. Taraki. Ajá. Que eran más tranquilos y eran más como de ciudad y tenían más ascendencia uzbeca y tayika. Ok. Otros, güey. Tayiko. Además de que... Tayiko.
El régimen comunista afgano promovió diversas reformas. En los pueblos las niñas fueron escolarizadas y se formaron los técnicos y los profesores que tanta falta le hacían al país. El analfabetismo masculino y femenino experimentó una considerable reducción. En el terreno espiritual, el gobierno fracasó, ya que intentó poner una ideología atea, sin tener en cuenta lo arraigada que estaba la religión musulmana en el pueblo. Y es que, como les comentaba, Afganistán siempre ha sido un asentamiento complicado debido a la gran cantidad de etnias y tribus que se han asentado en la zona. Es una sociedad fragmentada y arisca. Afganistán no es unitario ni étnica ni lingüísticamente. Desde el siglo XIX y antes, los emires, reyes y presidentes tenían un control relativo sobre las regiones, a menudo a cambio de generosas subvenciones o sobornos a los líderes tribales regionales para intentar mantener una paz relativa. Que era como lo que ya decíamos como en el pedo del PRI. Aquí no eran tribus, pero los lideraban los caudillos. Que era como, güey, este terreno sí es México, pero realmente no le responden al presidente, le responden a Pancho Villa, o le responden a Carranza, o le responden a Zapata. La base social era de aldeas y tribus, o más bien conocidos como el Qaum, el Q-A-W-M. Qaum, basada en el parentesco residencial y a veces la ocupación, independientemente del poder central, y que en ocasiones puede unir elementos de tribus o etnias distintas en funciones de interés común. Es decir, era, pues ya vivimos aquí, cabrón, esto es lo único que nos une es que vivimos en el mismo puto territorio, güey. Como ya les decía, el mosaico étnico de Afganistán es muy complicado. Destacan grupos como Patsunes, sureste y este, que suponen más del 40% de la población. Los tayikos, los uzbecos, güey, todas estas son las etnias que se comparten en Afganistán, güey. Tayikos, uzbecos, turcomanos, hazara, baluchis, además de gente con descendencia macedonia, persa, británica y soviética. Putos macedonios. Además de que están en una larga tradición de desconfianza entre ellos. Obviamente no se llevan bien entre muchas de estas etnias. Además, por encima de la religión, las relaciones sociales afganas se regían y a la fecha se rigen por un complicado código de honor y hospitalidad, en el que la tradición, el engaño y la violencia eran omnipresentes, de acuerdo con criterios casi siempre incomprensibles a los ojos occidentales y a los rusos soviéticos. Un joven Winston Churchill que visitó la frontera noroeste de la India entre 1896 y 1898. ¿Cuántos años tuvo Churchill, cabrón? Escribió como reportero de guerra para el Daily Telegraph lo siguiente, refiriéndose a los patsunes. Su sistema ético, que considera la traición y la violencia como virtudes más que como vicios, ha provocado un código de honor tan extraño e inconsistente que es incomprensible para una mente lógica. Está muy cabrón de Churchill, como dices, güey. Es como Churchill que estuvo ahí para acordar después de la Segunda Guerra Mundial y que también fue parte del consejo del rey Arturo. Uh-huh. Sí, güey. Y que de hecho él ayudó a poner la Gran Muralla China. Sí, y era Hufflepuff. Sí, cuando fue mago. Y él de hecho fue el que encubrió a Aztlán para que ya no lo encontraran los españoles. Y no dormía. Y era racista. Muy racista. En realidad admiraba a Hitler. Exactamente. Se le admira mucho a Churchill por error. Pues de hecho, o sea, sí llegó a decir, güey, es que ideológicamente Hitler y yo no estamos tan lejos, solo no, como que sus métodos... Solo él lo dijo en voz alta. Solo no puedo decirlo porque ya vieron lo que le hicieron a Kanye. Porque yo también tengo patrocinio de Nike. Porque no quiero perderlo de Adidas. Ay, cabrón. Entonces, como ya vimos, el Tarakai empezó a poner varias reformas que trató de occidentalizar el país. No le gustó eso a la gente y pronto comenzaron a surgir grupos rebeldes, sobre todo grupos que se hacían llamar mujahidines, sí, o luchadores de o por la fe. Estos se rebelaron enarbolando la bandera de la religión, pero en realidad también defendían sus usos y costumbres. Entretanto, el secuestro en febrero de 1979 por opositores al régimen del embajador de Estados Unidos y que acabó con su muerte accidental en un torpe intento de rescate. O sea, se estaba armando un cagadero. En unos meses, la mitad de los 90,000 efectivos del ejército desertó. Los bombarderos subsiguientes y la reconquista de las ciudades causaron miles de muertos por ambos lados, incluyendo asesores soviéticos, y el país entró
en una guerra civil abierta. Tarakai pidió ayuda militar a sus amigos soviéticos. Güey, me está lloviendo sobre mojado. Quienes en un principio se negaron a participar. En ese momento una guerra se veía poco factible para la ya desgastada Unión Soviética, que luchaba por encontrar un modelo nuevo de gobierno con líderes que estaban poco decididos y que no se podían poner de acuerdo. Para ese entonces, ¿cómo se llama? Stalin. Stalin ya tenía tiempo muerto y realmente nunca encontraron un liderazgo. Entre ¿Tenía ellos tiempo muerto de que tiempo libre o No, tenía de- tiempo de muerte? Tiempo de que ya estaba muerto. Ah, ok. Ujú. Ya estaba frío, pues. Sí, sí, ya. Se murió el hijo de puta. Dale. Entonces, la Unión Soviética ya era un cagadero. O sea, faltaban literal 9 años para que se fuera a la mierda, güey. Y este güey dijo, ayúdame, por favor, güey. Y los soviéticos, ayúdanos a nosotros, güey. Sin embargo, las cosas empezaron a escalar. El primer ministro de Tarakai, Hafizullah Amin, dio en septiembre de 1979 un golpe de estado. Se encargó de que Tarakai muriera y trató de poner orden con el mismo éxito que su predecesor. Nulo. Entonces los soviéticos se irritaron ya por otro golpe de estado sobre el que no habían sido consultados y además de que Amin era mucho más brutal que Tarakai. Y se alarmaron porque se supuso que habían contactos con el gobierno de este nuevo cabrón, con China, Pakistán y la CIA. Entonces Rusia fue como, "Ay, no podemos seguir permitiendo esto". Y de esta manera, en 1980, se daría la invasión de tropas soviéticas a Afganistán. ¿No sabes a dónde vamos? Creo que sí. No mucho. Sí. Star Wars. Y entonces mandaron un holograma pidiendo ayuda a Obi-Wan. ¿Sabes qué es lo más cabrón? Esta guerra está muy relacionada con Star Wars. Parece que la intención inicial de la cúpula soviética con esta intervención era, primero que nada, deponer, es decir, matar a Amin, al nuevo presidente. Colocar en el poder a Babrak Karmal, miembro más moderado de la rama del Pacham del partido de confianza de Moscú, que además acababa de regresar de Checoslovaquia, entonces no estaba como imbuido en ese desmadre. Estabilizar la situación y pelarse lo más rápido que pudieran, mejor entrenando al ejército afgano y que ellos se encargaran de los rebeldes. Pero una vez que los rusos llegaron a territorio afgano, se dieron cuenta que no iba a ser tan fácil. Aquello era un desmadre. El ejército afgano no era capaz de combatir a la creciente guerrilla y abandonar al gobierno comunista era una segura destrucción. Y se arriesgaban a la pérdida de un prestigio total. O sea, si perdían Afganistán los soviéticos, güey, neta, era prácticamente el fin de su credibilidad internacional, güey. El ejército soviético se quedó en Afganistán sin estar preparados para eso, ni para un tipo de guerra que se iba a dar en ese terreno. Además de que no tenían la estructura para mantener ese tipo de combates. ¿Por qué? Porque el ejército afgano estaba más acostumbrado a pelear en grandes batallas, como muy, muy grandes, y más bien aquí surgía un fueguito acá, otro acá, otro acá, otro acá, entonces se tenían que repartir y les daban en la madre, güey. O ganaban, pero tenían muchas bajas, o no lograban mantener muchas zonas concretas en control, y eso empezó a hacer que no pudieran retirarse de manera temprana. La mayoría de las tropas enviadas en 1979 eran grandes unidades, acorazadas, mecanizadas y de artillería pesada, diseñadas para combatir a la OTAN o a China. O sea, en términos de cantidad y de poderío, se podían coger a todo Afganistán. El pedo es que el terreno geográfico no les ayudaba. Con el tiempo, muchas brigadas de artillería y unidades especiales fueron repatriadas y sustituidas por tropas aeromóviles y fuerzas especiales. Llevaron tanques y luego se dieron cuenta. ¡Capitán! ¿Qué pasó? ¡Mire! Una pinche montañota. Sí. el tanque subiendo. ¡No mames! Se volteó. Bájense a empujar. Sí, pero es un tanque. ¡No! ¡Se está echando para atrás, capitán! Pon el freno, güey. Es que le tienes que poner el freno y luego le aprietas tantito al acelerador, güey. Ponle la bajada, lo empujamos y con eso prende. Los hacen mierda a todos, güey. Se iban vergüenza. Salía volando por la montaña. Se volteaba como en López Mateos.
La inmensa mayoría de los combatientes soviéticos eran reclutas de 2 años de servicio. Muchos de ellos contaban con entrenamiento y formación limitada. Además, había un terrible sistema de novatadas que se llamaba el dedovshchina, que hacía que los abuelos y bisabuelos, es decir, los más experimentados del ejército, explotaran e incluso torturaran a los novatos, hasta extremos desconocidos en Occidente, en un círculo vicioso que se repetía cada rotación. A menudo los soldados, en pésimas condiciones de higiene y sin distracciones, caían en el alcoholismo y la drogadicción, que en algunas unidades superaba el 50% de mandos y tropas. El alcohol a veces se obtenía en destilerías clandestinas de oficiales tanto como de las tropas. Incluso jóvenes oficiales recién llegados eran obligados a obtener provisiones de todo tipo mediante el robo directo en cantinas, unidades lógicas, en unidades vecinas y en unidades vecinas. Literal llegabas de, ¡a su orden, capitán! Necesito que me traigas... Láncete por un pomito, pero en corto, hijo. Necesito En corto. un clamatito, güey, porque ando... Pero, capitán, ¿de dónde saco? Ay, esos cabrones te van a dar... Mata un cabrón, vale verga. Sí. Láncete por un No suelito, me importa pero quién tengas va. que matar, pero me traes un clamatito, cabrón. Rey, un suerito a la voz. A la voz. Ay, güey. Muchos soldados, pues estaban muy limitados, güey, y neta estaban pues, pedos todo el tiempo y drogados, güey. Los mujadines, a través de intermediarios, favorecían la drogadicción de los ejércitos invasores, güey. Regalando u ofreciendo a muy bajos costos droga local, porque además hay un chingo de opioides en esa zona que se encargan del reparto. Entonces también una estrategia de los mujadines o de los rebeldes era tener drogadísimos a los soviéticos y al ejército afgano, güey. De hecho, no eran raros los casos en los que soldados soviéticos intercambiaban hachís por armas, munición y granadas. Que de hecho, terminarían siendo utilizadas contra ellos, güey. Güey, te doy mi tanque, pero un borito no tendrás. ¿No? No, bueno, está bien. No tiene el tanque, güey. Total, ya me voy a morir. Sin boros para que estoy vivo. Otra de las situaciones precarias que vivía el ejército soviético en Afganistán es que la mayoría de las bajas no eran por acción enemiga, sino por enfermedades. Las malas condiciones del alojamiento, sobre todo en las unidades desplegadas en fortines aislados, que no tenían agua purificada y que tenían muy mala disciplina sanitaria, porque los oficiales no los obligaban a tener disciplina sanitaria, además de que no les llegaban ni uniformes, ni ropa, ni les llegaban jabones, no se podían tallar nada, cabrón, hizo que hubiera muchos casos de hepatitis y tifus. En momentos, hasta una cuarta parte de la tropa podía estar baja por enfermedades serias. Güey, no mames. Además de que la idea es que estaban peleando el ejército soviético con el ejército afgano. Pero tenían tan poca comunicación que muchas aldeas afganas fueron arrasadas por error, güey. No mames. Según lo que leí... Ahora los matamos a todos. Eran de los 9. Güey, escucha esta historia que pues en el reportaje que leí decía que pasó. En una ocasión, un informante afgano leal a la causa soviética señaló alegre desde un helicóptero su propia casa. Y antes de que el intérprete tradujera, la dotación la arrasó con fuego de cohetes y ametralladoras. No. No. Y mira mi casa, pa. Pobre ¡Ping! No mamen. Mis cabras. Por suerte no estaban mis hijos, pero mis cabras. No mames, se pasaron de lanza, güey. Neta. Ay. Verga, güey. Es como cuando vas en el avión y vas asomándote a ver si ves tu colonia. Mira, Pues, no mames mi casa. Ataque aéreo. De que mira mi casa, no te preocupes, papi, no lo chingamos. De que no entendían y de que, mira mi casa. De lo que dijo, tiren ahí. Bueno. ¿Qué empezó a provocar esto, güey? Los afganos no les interesaba si había sido un error que mataron a su hijo, a su mujer Sí, o a no su mames. cabra. Empezaron a volteárseles a los soldados, güey. No mames. Ay, cabrón. Eso era el lado de los que estaban interviniendo. Que como vemos, se la estaban pasando bien raro. Ahora volviendo al lado de los rebeldes, los muyadines o combatientes de fe. Los rebeldes de Boston.
Conocidos por los soviéticos como Dukhi, fantasmas, o Dushmani, bandidos, los luchadores que se enfrentaron a los soviéticos eran los mismos aldeanos y ciudadanos que se habían levantado contra los gobiernos de Tarakay y Amin. Tras un breve y desastroso intento inicial de insurrección urbana masiva, pronto cambiaron de táctica. Al principio eran pequeños grupos independientes de 10 a 30 personas, jóvenes, incluso muchachos de 12 años, adultos y ancianos, que estaban mal armados y sin entrenamiento alguno, pero que estaban en una excelente forma física porque casi todos eran trabajadores de campo que estaban mamadísimos de puro cargar toda su vida, güey. Además de que conocían perfectamente los terrenos y que eran fieles a sus líderes aldeanos naturales y que tenían el apoyo de todos los pueblos, güey. Abandonaron pronto la lucha urbana y se lanzaron al monte a pelear con el diablo, decididos a hostigar a los convoyes de aprovisionamiento, cortar carreteras y atacar puestos aislados del ejército afgano. Guerrilla. Ya. Era guerrilla one on one, güey. Además, su red de inteligencia era toda la población civil, güey. Toda la población civil de que, güey, Claro. acá hay soldados, cabrón. La ayuda exterior escasa y errática al principio, en forma de armas viejas, muchas de ellas de la Segunda Guerra Mundial, o armas capturadas de los soviéticos, se convirtió en masiva desde 1984, permitiendo a los muyadines a formar grupos cada vez mayores y mejor equipados y coordinados. Las fotos de los primeros años 80 ya muestran combatientes con rifles Lee Enfield de la Segunda Guerra Mundial, pero después, progresivamente, conforme fue pasando la guerra, ya tenían AK-47, lanzacohetes, traían Shelby Cobras, máquinas de guerra. Monjes convirtiendo gente. Wololo. Sí, ya. Dice, verga, estos güeyes ya están muy cabrones, güey. Muy cabrones. Además de que, conforme iban desertando gente del ejército afgano, se llevaban sus armas y se iban al otro bando. Y estas eran armas que les habían dado los soviéticos. Entonces, de repente empezaron a ver las mismas cantidades de armas y tecnología del otro lado, güey. Tanto lo que se robaban los que, pues, lo que se robaban cuando asaltaban, como los desertores. Entonces empezó a nivelarse el tema tecnológico. Muchos guerrilleros eran combatientes a tiempo parcial, con obligaciones familiares temporales. Pero con el tiempo surgieron guerrillas profesionales. E incluso hacia el final de la guerra, llegaron contingentes importantes, quizás de 2,000 hombres, de islamitas radicales extranjeros, pagados por distintas organizaciones privadas islámicas, llamados los árabes afganos. Ok. Sin embargo, realmente nunca hubo una autoridad entre estos grupos. Era lo mismo. Se ponían medio de acuerdo porque había un rival en común. Y hubo cierta como unión entre ellos. De hecho, llegó a haber una cosa que se llamaba la Unidad Islámica Mujahideen de Afganistán, que era formada por los principales 7 grupos rebeldes, todos de distintas etnias, de distintas creencias, pero que su objetivo principal era chingarse a los rusos y que se vayan a la verga del país y ellos ponerse en el poder. Pero a partir de 1986, pues ya empezaron a verse por encima del hombro. ¿Por qué? Porque ya empezaron a darse cuenta que Rusia no iba a ganar la guerra, güey, que ellos iban a subir en el poder y pues que tarde o temprano ellos iban a terminar peleando por el control del poder. Los más importantes de estos grupos tenían una rama política y generosa en sus zonas de control, con una autoridad civil rudimentaria que gestionaba la ayuda exterior, que también llegaba a través de los no combatientes. Tenían servicios sociales que mostraban al mundo la capacidad de los muyadines para gestionar su país. O sea, eran como pequeñas células de gobierno en medio de los rebeldes. Y creció tanto el tema de los rebeldes en Afganistán, güey, que ya llegó un momento, ya al final de la guerra, que ya se enfrentaban directamente contra posiciones de guerra rusas, güey. Ya no era de que, ay, que mira, oh, te llegué por atrás, cabrón. No, acá era de frente, güey. Chingue su madre, güey. Pero también, pues cuando las circunstancias no los ayudaban, simplemente desaparecían. ¿Por qué? Porque se desplazaban a los montes, ocupaban los valles o se escondían entre las largas bases subterráneas que formaron durante la guerra, güey. Entonces, por eso les decían los fantasmas. Sí. Llegaban los rusos y los güeyes desaparecían. Y era como, ¡ah, hijo! Y además, lo que más se les complicó a los rusos era el terreno y estos güeyes lo dominaban. Sí, güey, les dieron en la madre.
Además de que eran complejos subterráneos defendidos con ametralladoras antiaéreas y bien camuflados, que llegaron a actuar como depósito lógico de los rebeldes. Como mencionamos, los rebeldes o los muyadines recibieron apoyo del extranjero en su lucha contra los soviéticos. Sin embargo, aunque Estados Unidos con Jimmy Carter, Europa, Israel y otros países condenaron inicialmente la acción soviética, realmente la ayuda de Occidente fue lenta y como que no le daban tanta importancia. Pero fue hasta 1984 que los muyadines comenzaron a recibir ahora sí ayuda masiva de distintas fuentes. En especial, los Estados Unidos de Norteamérica. Ya había Habían tardado mis en cabrones. caerle caca al mole. ¿Qué, Verdaderamente. ¿Qué hacían mis cabrones? Además, Pinches gringos. ¿qué hacían mis cabrones? Además de darles dinero y hacer que les llegaran fondos, también formaban servicios de inteligencia. Claro. Y les daban acciones de contrainsurgencia Es como el lo habían... 101. Como lo hicieron en Latinoamérica, como lo hicieron en Vietnam, como lo hicieron en muchos lados del mundo. Además, desde los Estados Unidos también se recibía mucha ayuda de Arabia Saudita y de organizaciones árabes privadas. Arabia Saudita y los Estados Unidos sobre todo aportaron los fondos a través de la CIA para que distintos países proporcionaran a través del mercado de armas e información al servicio pakistaní de inteligencia que a la vez llegaba a los grupos de resistencia. Algo que es relativamente poco conocido es el apoyo encubierto que China proporcionó a los muyadines también. Por razones diferentes, Egipto e Israel hicieron lo mismo. Israel. Qué Israel. bonito es Israel. Sí. Pero, como decimos, los más importantes fueron Arabia Saudita, los Estados fucking Unidos y organizaciones extranjeras. Como Alibaba y los 40 ladrones. Más feo. Una de las organizaciones árabes más importantes era la Base, o más conocido, Al-Qaeda, fundada en 1988 por... ¿Estás listo para que esta madre ya no pueda monetizar? Fundada por Osama Bin Laden, hijo de Mohammed bin Abad bin Laden. Lo tenemos. Chicos, lo tenemos. Oye, ¿y dónde está? Lo arrojamos al mar para que nadie se dé cuenta nunca. Pero te juro que somos pendejos. Uno de los empresarios más ricos del país, de Arabia Saudita. ¿Osama? ¿Sí? Ok. Bueno, el papá de Osama, pero pues Osama tenía... Era petrolero y de la construcción, güey. Se cagaban en varo, güey. Osama Bin Laden era millonario, güey. Es lo que mucha gente no ve, o sea, lo ven ahí todo puerco y lleno de lodo y muerto. Pero no, güey, el vato tenía un vergazo de dinero. En realidad, él financió Al Qaeda. Todo el dinero y las armas y esas madres fue para crear Al Qaeda que ayudaban directamente a pelear contra los rusos en Afganistán. Estoy muy preocupado, güey. ¿Qué pasó en tu vida que decidiste hacer el capítulo de Al Qaeda, güey? Cosas malas. Ok. Cosas malas. Como cuando tú dijiste de que cuando estabas despierto con el temblor, de traigo pedos. Te traigo pedos. Traigo pedos. ¿Qué buscaba Al Qaeda? Buscaba como fin último fundar un califato. Es decir, un proceso de elección de un líder religioso y político en el que para todos los musulmanes del mundo, donde se rigieran por las leyes del Islam. Tienen una visión extremista del Corán, incluida la yihad, o la guerra santa. También, desde 1986, los soviéticos y afganos trataron de cambiar sus tácticas de tierra quemada por un intento, en general bastante estúpido, de atraer a la población local en algo que se conoció como la política de reconciliación nacional. Pero, güey, después de mamadas como la de que, mira, ahí está mi casa, ¡pum, pum, pum, a la verga! ¿Tú crees que la raza iba a decir, ay, sí es cierto, podemos ser amigos? No, chinguen a su madre, váyanse. Ya perdoné. Sí. Dejar ir para dejar llegar. No mames. O sea, neta no tuvo éxito. Y en realidad empezaron a llenar las filas del ejército afgano con pobladores que literal a los meses ya estaban del otro lado, güey. Literal nomás era como, tú en tu arma para... Ya se fue, cabrón. Se fue contra los otros, güey. Debemos dejarles de dar armas, yo creo que hasta como los 2 meses, cabrón. Hasta que vamos que sí se van a quedar, güey. Es como cuando le dan uniforme al cabrón nuevo y a la semana ya renunció. Hijos de su puta madre. Quédense más rato. Luego es un pedo reclutar. El chiste es que todo esto fue un destete para la Unión Soviética. Y
la retirada, dijeron, ¿sabes qué? Ya vámonos, güey. Ya. Chingar a su madre. Y que Dios los bendiga al gobierno afgano, chingan a su madre. En realidad fue por fases. Primeramente la mitad de los efectivos se retiró entre mayo y agosto de 1986. Y el resto entre 1988 y 1989. En general la retirada fue pacífica gracias a que habían acuerdos de alto al fuego con grupos de guerrilleros locales. El coste humano de los 9 años de guerra fue colosal. De unos 17 millones de afganos en 1979, se estima que para 1989 habían entre 850,000, no, más bien, perdón, que entre 850,000 y 1.3 millones habían muerto, güey. 5 millones habían huido a Pakistán, Irán y a otros países, y 2 millones estaban desplazados, sobre todo hacia otras ciudades. En un momento álgido, los muyahidines pudieron sumar unos 100,000 hombres, divididos en numerosos grupos y unidades pequeñas, pero muchos más sirvieron, probablemente alrededor de unos 260,000. Unos 75,000 a 90,000 de ellos murieron a lo largo de la guerra de los rebeldes. El ejército soviético perdió entre 13,000 a casi 26,000 muertos. Además de que un total acumulado de 620,000 hombres que sirvieron en Afganistán, con un total de 469,000, casi medio millón de heridos o enfermos, entre hepatitis, tifus, heridas de guerra, estrés postraumático, quedaron hechos mierda, güey. Les fue chido. Pero, total. Los rusos se van de Afganistán y dejan al gobierno comunista y se supone que entrenaron al ejército y de hecho el ejército se mantuvo todavía unos 2 años luchando contra los rebeldes, pero era insostenible, sobre todo porque al año se cayó la Unión Soviética. Entonces dejaron de recibir dinero de la Unión Soviética, se cayó el gobierno comunista y hubo una guerra civil ahora en Afganistán entre los muyahidines para ver quién se quedaba con el poder. Y justo en esta etapa es que se ve el origen o el crecimiento de un grupo de rebeldes muyahidines conocidos como los estudiantes islámicos, el Talibán, de origen Pashtun, tribu duraí hasta entonces poca notoria en la guerra. Crecieron rápidamente desde 1994, barrieron con los otros grupos, conquistaron Kabul en septiembre de 1996, sacaron a la ONU, castraron y ahorcaron al antiguo presidente y unificaron buena parte del país bajo su control, imponiendo una versión severa de la ley islámica, específicamente severa con las mujeres. Precisamente en el verano de 1996, Osama Bin Laden, antiguo huésped y financiador de los muyahidines y los talibanes, asentó el movimiento Al-Qaeda en Afganistán. Ya dominando Afganistán y a Al-Qaeda protegido por el Talibán, ahora sí podían comenzar a trabajar en su campaña de guerra contra Occidente, en especial contra los Estados Unidos. También tenían enemigos cercanos, pero en general sus enemigos eran Occidente, pero en específico los gringos. ¿Por qué? Porque los consideraban apóstatas. También odiaban todo Occidente porque Occidente tenía esta visión de separación entre religión y Estado y es donde te digo que todavía no entiendo muy bien, o sea, cuál es el pedo, pero sé que les odian Occidente y odian inclusive a los gobiernos que tienen buena relación con Occidente, que también son musulmanes, a los que consideran apóstatas. Por eso también hay mucho conflicto en esa zona. Algunos ejemplos de gobiernos apóstatas para ellos eran Irán o Siria, donde pues, también han tenido muchos temas. A partir de ese momento empezamos a ver distintos tipos de ataques que van ya enfocados directamente hacia temas occidentales. Por ejemplo, en 1993, una bomba explota en el World Trade Center de Nueva York, matando a 6 personas e hiriendo a cientos. La justicia de Estados Unidos condenó a 6 radicales musulmanes de las autoridades estadounidenses y comienzan a sospechar de un tal Osama Bin Laden.
En octubre de 1993, 18 militares estadounidenses que formaban parte de una misión humanitaria en Somalia mueren en una emboscada perpetrada por militares que también tenían que ver con Al-Qaeda. Sudán expulsa a Bin Laden en 1996 y se mueve a Afganistán. Al-Qaeda y el grupo del Yihad Islámico Egipcio, dirigido por Ayman al-Zawahiri, se fusionan, según fiscales de los Estados Unidos, en 1998. Y para febrero de 1998, Bin Laden y Zawahiri aprueban una FAUTA, que es como un ordenamiento, bajo la bandera del Frente Islámico Internacional para la Yihad contra los judíos y los cruzados, en el que afirman que los musulmanes deben matar estadounidenses, incluidos los civiles, en cualquier lugar del mundo, en cualquier hora, en cualquier momento. Gringo que ves, gringo que debes matar. Y yo digo, te entiendo, pero no te pases verga, o sea, hay unos que son buen pedo. Sé de dónde viene, ¿no? O sea, a final de cuentas, el razonamiento. Mira, pero no te juzgo. hay cosas que se dicen y cosas que se hacen y cosas que hay que diferenciar. O sea, una cosa es abucharlos, una cosa es pendejearlos, es cobrarles más caro. Eso ya de matarlos no estoy tan de acuerdo. Pero bueno, cada quien. Pero que eso ya para juzgar, ¿no? Y bueno... Espera. Fue Cuéntales algo. entonces cuando un convoy en el cual viajaba Anthony Stark. Bueno, y después de varios ataques, cierta mañana del 11 de septiembre de del 2001, 19 secuestradores de Al-Qaeda Mamó el canal. tomaron el control de 4 aviones comerciales en los Estados Unidos y las estrellaron directamente contra las Torres Gemelas, el Pentágono y un campo en Pensilvania, que se lo merecía, campo opresor. No, pues dicen que ese avión iba a la Casa Blanca, ¿no? Una mamada así. Pero que hay una película, ¿no? En el que los pasajeros Sí. se rebelaron y tomaron el avión y cayó Ajá. en el Granjas el Pollón. Ajá, de que cayó justo sobre la cabra de otro cabrón, de que mira mi caña. No mames. De un cabrón de la... Me recuerdan las cabras que yo tenía. Nah. El atentado cobró la vida de 3,000 personas. Y bueno, eso llevaría... Y bueno, está eso, ¿no? Y bueno, eso llevaría a la intervención desde los Estados Unidos en Afganistán, con algo que llamarían ellos la guerra contra el terrorismo, en el que invaden Afganistán, invaden Irak, en el que dicen que tienen armas de destrucción masiva, y bueno, un cagadero y la madre. El chiste es que Estados Unidos está directamente ligado en la creación de Afganistán. Entonces, si lo vemos de manera... hilando un poco la sucesión de cosas, Estados Unidos provocó el 9/11. Eso era el episodio. ¿Tú crees que moneticé? No mames, ni de pedo. Y bueno, eso fue brevemente la historia de el Talibán, de cómo... No sé de qué es esta historia, güey, sinceramente. De Afganistán, o sea, es la historia de Afganistán y cómo ha estado ligada a muchos pedos, a revolución, a que primero Estados Unidos, por meterse ahí, güey, le dio poder a grupos que terminarían dándole, o sea, pues no dándole la madre, pero causando el mayor atentado de la historia de Estados Unidos, solo porque estos cabrones era como de, no, güey, tengo que ayudarlos a pelear contra los rusos, es mi deber, güey. Por putos metiches, güey, terminaron creando este desmadre. Miguel Herrera negoció su regreso a la América a cambio de tu salida. Es un poco lo mismo, ¿no? Sí. Negociaste cosas en Afganistán Ajá. a cambio de darle poder a unos cabrones, güey. Bush, eres un pendejo. Eres un pendejo. Eres un pendejo. ¿Qué dijiste? Eres un pendejo. ¿Cómo me llamaste? La ONU. Vamos, una pausa. El emir de Arabia Saudita. México sudando. Sí, güey. Además de que, pues a la fecha tristemente volvieron los talibanes. O sea, que Estados Unidos no sea bueno no quiere decir que estos grupos rebeldes extremistas hagan cosas buenas. O sea, el talibán ha hecho cosas muy culeras. Es un grupo extremista, mucho abuso hacia la mujer, pocos derechos humanos, poco desarrollo en el país. Pocos hechos.
traen un área de oportunidad ahí en derechos humanos. Güey, para este episodio vi 4 documentales sobre distintas etapas. Vi videos de güeyes que viajaron a Afganistán en esta época como para ver cómo es el gobierno talibán en este momento. Leí 2 libros. Me chingué como 7 reportajes de la CNN, güey, y de distintos medios. Tuve que entender la diferencia entre el Estado Islámico, entre ISIS, entre Al-Qaeda y entre el Talibán. Porque de hecho yo no sabía que ISIS, Al-Qaeda y el Talibán están peleados. En realidad, ahorita hay una guerra interna entre ISIS y el Talibán. Porque, literal, según muchos de estos reportes decían, de hecho, el menos culero es el Talibán. Ver. Digamos que ISIS y Al-Qaeda sí quieren instaurar un califato en el mundo musulmán, pero Al-Qaeda dice, todavía no estamos listos, tenemos que unificar a los pueblos musulmanes a través de la Guerra Santa, sí. ISIS es como, chingue su madre ya, quien quiera, y si no los matamos a la verga y la chingada. Entonces, Al-Qaeda y ISIS están como peleados en ese pedo, mientras que el Talibán es más de, a mí me vale verga, yo quiero dominar Afganistán, güey. Entonces, es un desmadre, ¿no? Y que sigue chingando la vida y de Afganistán que literal nunca ha tenido un momento de paz. O sea, siempre han estado en estos conflictos porque los ingleses, los rusos, la Unión Soviética, los americanos, güey, el Talibán, siempre hay un grupo que está oprimiendo a las poblaciones, güey. Hay mucha tristeza en el mundo. Pero en este podcast... Pero dime, ¿qué te pareció esta historia? ¿Sí se entendió? Sí, pero qué heavy, güey. Es que, güey... Verga, qué denso. O sea, yo originalmente quería contar nomás como el pedo de cómo surgió Al-Qaeda, pero te empiezas a meter en el rabbit hole y es como... No es tan fácil, güey. Sí, no. No es tan fácil. Pasa con muchas historias, pero me imagino que en esta en particular debe suceder bastante. Sobre todo porque son cosas que no se escuchan tanto, que no sabemos realmente. Uh-huh. ¿Algo más que quieras decir, güey? Por favor, di algo, güey. Verga, pues, ¿qué verga, güey? ¿Qué digo? Porque... Puta, me da hasta miedo que comenten, amigos. Digo, también, si evidentemente va a haber gente que sabe más de este tema, si dije alguna pendejada, si dije algún dato impreciso o hay algo que se pueda complementar, pues coméntenlo. Sí, eso es importante. Muchas perspectivas que falta ahondar. Y pobre el señor que nomás estaba señalando su casa, güey. Mira, yo ahí vivo. Iron Man. Sí, güey. Ultron levantando su casa, güey. Y ya nomás llega un perro y... Y llegan y lo multan. Porque se estacionó mal. Pobre cabrón. En fin, amigos, amigas, ese fue la historia de Afganistán. Si este podcast estuvo más informativo de lo que normalmente es, la semana pasada hablamos sobre la lucha libre y pelear contra el diablo. Aquí estuvo raro. Espero que les haya gustado el podcast. Si les gustó, pues anímense a seguirnos en redes sociales. ¿Dónde nos pueden seguir? @lechubiza en todas las redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube. En todas las plataformas de podcast está este podcast, Los Bardos de la Historia. Y además, así, @Los Bardos de la Historia, nos pueden encontrar en Instagram, donde pues de repente subimos también algunos clips, fotos ahí como cotorras o más informativas sobre las historias. Hacemos algunas dinámicas donde contestamos algunas preguntas que nos hacen. Y en general, tanto en YouTube como en plataformas de podcast, síganos, déjenos una buena reseña. En YouTube déjanos un bonito comentario. Como dice Sergio, si quieren complementar esta historia con algo que sepan, aquí no nada más como el tema de los datos curiosos que siempre nos aportan, sino como cosas que se nos hayan podido escapar de la historia, creo que sería muy, muy interesante. Normalmente no metemos como... No habíamos metido tantas historias de esta parte del mundo en esta época, pero si les late, pues díganos y trataremos de ahondar más en este tipo de historias. Sí, también por eso contestando tu pregunta de que ¿qué pasó en tu vida? También fue como eso, güey. Nos centramos muchas veces en contar historias de Occidente, ¿sí? De Europa, de América, de Estados Unidos. Pero pues hay un mundo afuera, ¿no? Sí, mucha montaña. Y pues al menos empezar a entender un poquito del contexto del mundo.
del mundo afuera. Que al Así fin de es. cuentas para eso es este podcast, ¿no? Los Bardos de la Historia, que les agradecemos muchísimo. Se suscriban, nos sigan y muchas gracias por estar al pendiente de este capítulo. Así es, y yo tengo algo que decirles. Dinos. Nosotros fuimos los bardos de la historia, que nos vamos, pero les recordamos que abajo el intervencionismo gringo. ¡Arriba las chivas!